sigue sin llegar a Quito nuestro invitado. Continuamos la entrevista con el abogado Vera. Entonces, usted ya listó lo que son los crímenes de lesa humanidad. ¿A qué atribuyen ustedes, si pidieron como prueba el tema salarial, es porque alguna, me imagino que no la pidió por, como dirían en España, por joder, tiene que ser por alguna razón? Sí. ¿Qué pretende demostrar o cuál es la intención de demostrar ese incremento salarial que se ha producido en este tiempo? La relevancia jurídica ¿Cuál es? de esta prueba es una y básica. A ver. Demostrar que el señor Emilio Palacios estaba percibiendo premios por establecer esta política noticiosa y esta política de opinión que se encargaba exclusivamente en vejar y dañar el honor del economista Correa. Es decir, en este proceso, el día martes 19 de julio, en la audiencia, se va a poder establecer claramente cuánto sueldo ganaban los otros periodistas, cuánto sueldo ganan otros editorialistas, cuál es la relación. Él era director de opinión. Exacto, mucho más. O sea, hay que recordar... Imagino yo que un director de opinión debe de tener un salario superior al de un periodista. Hay que recordar, y esto agrava la circunstancia de la comisión del delito, que el señor Emilio Palacios ya fue condenado en su momento por el artículo Camilo el Matón. Es decir, aún a sabiendas que ya fue condenado por un delito de injurias calumniosas a 3 años de prisión, lo mantuvieron como editor de opinión. A pesar de que ya fue condenado a 3 años por un delito de injurias calumniosas, siguen dándole espacio y promueven a través de un incremento de sueldo el que el señor Emilio Palacios haya establecido esa política de opinión. Por eso se incluyó en la querella a los directivos del medio. A ver, si le entiendo bien, entonces usted lo que me dice es que como había el antecedente del tema de Camilo Samán, que la diferencia de salario era una especie de incentivo para que pese a la sentencia el señor continúe. Pero alguien podría contestarle, y permítame hacer de abogado del diablo, alguien podría contestarle que ni el señor Palacios ni los dueños del periódico, los directivos del periódico, concordaban con la sentencia, porque ellos se defendieron en el juicio, nunca aceptaron que hubieran tratado de ofender a Camilo, que entre paréntesis es mi buen amigo. ¿Cómo era el argumento de que Matón también tenía otra acepción, creo? ¿No? Claro, decía que Matón era estudioso, cuando claramente, y cualquier persona, y que la opinión pública no se deje engañar, como una vez ya no se dejó engañar, cualquier persona con un mínimo de lógica y entendimiento llegará a la misma conclusión. Así como en el artículo de Camilo el Matón era claramente injurioso, ninguna persona puede establecer que en el artículo No a las mentiras, cuando dice que el economista Correa ordenó fuego a discreción y que son delitos de lesa humanidad, no hay injuria calumniosa. Eso está clarísimo, eso está más claro que el agua. Es decir, cualquier persona puede prever que en ese artículo se cometió una injuria calumniosa. Y además de eso, con la ayuda... A menos que pudiera probar que el presidente hubiera ordenado abrir fuego a discreción. Por supuesto. Eso va a estar un poco difícil. Aparte que hay que recordar que, y por eso pensamos o consideramos que eso es parte de una estrategia más. Esta carta es una falacia, contiene mentiras como la de que se van a ver perjudicado a los trabajadores. ¿Por qué? Porque hace una semana hay que recordar que ese señor dijo que tenía pruebas respecto a la comisión de asesinatos premeditados. Ahora dice que renuncia. Es decir, estamos viendo cómo intentan manejar a la opinión pública, cómo intentan, mediante estas falacias, una vez más, entorpecer el proceso, lo cual no lo van a conseguir. Entonces, hoy, lunes 11 de julio, a esta hora que van a ser ya las 7 de la mañana y que ya terminamos, el juicio continúa porque la renuncia del señor Palacio nunca estuvo en la querella ni nunca fue la intención del querellante, ¿correcto? Por supuesto. Ya. ¿Y cómo podría terminar? Va a terminar o debería terminar en justicia en una sentencia condenatoria. Hay que recordar que toda la campaña de los 80 millones, de la internacionalidad, fue una campaña mediática. Aquí la opinión pública y las personas que no olviden algo, que se ha cometido un delito, que el señor Emilio Palacios escribió un artículo injurioso, con la ayuda de sus directivos lo publicó instrumentalizando al medio. Es decir, se ha cometido un delito y lo único que se busca es que se cumpla la condena por la comisión de ese delito. Ese es el resumen, no hay más vueltas que darles. Y a eso vamos a llegar el martes 19 de julio. A ver, pero una aclaración. Cuando usted dice se ha cometido un delito, ¿el delito se perfecciona o se comete jurídicamente hablando cuando el juez lo encuentra a usted culpable o basta con que haya hecho eso para que usted... Se consume en el momento de la publicación. Por eso el delito ya está consumado. Y por eso vamos al juicio. ¿Qué pasa si un juez lo declara inocente al señor? Perdóneme, esto es una suposición, ¿no? Usted sabe que con los jueces es inocente.
Ahí ya no habría delito. Por supuesto, seremos respetuosos con cualquier decisión judicial, pero como ya dije anteriormente, es imposible porque a simple lógica cualquier persona, así como en el caso de Camilo el Matón, debe llegar a la conclusión de que aquí hay injurias, de que no hay intención de informar, de que no hay intención de dar noticias veraces, sino de dañar el honor y la dignidad de un ciudadano como es el economista Correa. Bien. Abogado, le agradezco mucho su amabilidad. Nosotros teníamos invitado también esta mañana, y lo quiero dejar bien sentado, quiero mostrarlo, no vino nuestro invitado. Lamentablemente, como decíamos, le debe haber pasado algún problema que le impidió trasladarse, pero el señor presidente del Consejo de la Judicatura estaba invitado y no vino. Bien, abogado, muchas gracias. Gracias. Miren los titulares y enseguida el noticiero. Chao. Muchas gracias. Murió Carlitos Mora, la última víctima de la clínica Garcés. Varias personas murieron y otras